Les saludo con la hermosa paz del Señor y manifestando también mi agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a usted, a su hogar, a su familia, con la palabra de Dios. Y en esta ocasión, Dios ha permitido y anhela que nosotros seamos bendecidos a través de su palabra, a través de esta reflexión, que la he titulado Aferrarse a Dios. Y es allí donde nosotros vamos a ver que no podemos dejar, no podemos alejarnos, no podemos ni por un instante separarnos de Dios, sino aferrarnos con toda nuestra fuerza a ese Dios maravilloso que lo único que quiere es bendecirnos. Por lo tanto, cito una frase: aferrarse a Dios es el secreto de la bendición. Recuerde, aferrarse a Dios es el secreto de la bendición. Aleluya. Y quiero tomar el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 32, versículos 24 al 28, en donde la palabra de Dios declara, versículo 24 del capítulo 32 de Génesis: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Hasta aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver exactamente la importancia que es en que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros podamos persistir y buscar esa bendición que Dios ya tiene preparada para nosotros. Recordemos también que antes que Dios no solamente le cambió el nombre a Jacob. ¿Por qué? Es allí donde deberemos considerar, primero, que cuando Dios ve nuestro corazón, que cuando Dios ve exactamente las intenciones que nosotros tenemos, porque recordemos que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Entonces, considerando el significado de los nombres que tenía antes y el nombre que Dios le puso, el cambio que debe realizarse no es solamente del nombre. Esto cubrirá varias áreas de aquella persona que es tocada, que es bendecida por Dios, pues influirá en todos los aspectos de la vida del ser humano. Diciendo con esto que definitivamente cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos aferramos a Él,
Dios también cambia el sentido de nuestra vida. Dios cambia el rumbo de nuestro caminar. Dios cambia el significado de lo que realmente nosotros éramos a lo que Dios tiene planificado y lo pondrá por obra. Recordemos entonces el momento en que le pregunta a aquel varón de Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Él responde lógicamente, Jacob. Pero Jacob significa suplantador. Y el momento en que Jacob pide que le bendiga, era necesario cambiar todo esto cuando él le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Entonces, de Jacob como suplantador, le cambia al nombre de Israel, que significa el que prevalece con Dios, el que se aferra a Dios y a buscar de su bendición. Es allí, por lo tanto, en donde nosotros estamos viendo que podemos ver cómo Dios, en el caso de Jacob, le estaba diciendo que nunca más será un mentiroso o un engañador, que nunca más se le conocerá a él como el suplantador. Su vida en ese momento cambiaba porque ha vencido y tendrá que superar todos aquellos antecedentes que él tenía y se convertiría en un hombre vencedor en Dios, en un hombre dependiente de Dios. Muchas personas dirán que eso es difícil o probablemente dirán que es imposible realizar ese cambio. Pero debemos recordar que con Dios todo es posible. Así que declara también el salmista en el Salmo 37:5 para reforzar lo que estamos declarando, en donde dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Por lo tanto, nosotros tenemos que definitivamente cambiar nuestra mentalidad, cambiar esa forma de pensar en donde creemos que es imposible cambiar. Y aquí recuerdo una frase que un refrán que en muchas ocasiones lo he dicho. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, porque se ha hecho naturaleza el vicio con que ha crecido. Y sabe que esto es aplicable tal vez en la humanidad cuando uno quiere cambiar, pero bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio entendimiento. Y lo único que nosotros hacemos es decir, no puedo. He intentado varias veces, pero no puedo. En cambio, cuando nosotros encomendamos nuestra vida a nuestro Creador, cuando nosotros encomendamos a Jehová nuestro camino y sobre todo confiamos en Él, de seguro Él hará. ¿Cómo lo hizo? Con Jacob, transformándole en el que prevalece con Dios, en el vencedor. Pero para todo esto necesitamos tener un tiempo a solas con Dios. Necesitamos buscar su presencia. Necesitamos alejarnos de todo aquello que realmente confunde, que nos pone en una situación difícil y creemos que realmente no podemos. Es allí donde debemos ver qué es lo que dice el versículo 24, recordando lo que ya leímos. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que
rayaba el alba. Y es allí como Dios nos mostrará lo débiles que somos, pues recordemos que Jacob no es el que le estaba luchando con el varón de Dios, sino que el varón de Dios luchó con Jacob. Vamos a leerlo nuevamente. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Por lo tanto, es el varón de Dios, es Dios obrando en nuestras vidas, haciendo lo que necesitamos recibir, transformando nuestra vida. Dios estaba luchando con Jacob para irle moldeando, para irle transformando. Es esto lo que realmente nosotros tenemos que ver. Recuerde, Jacob no luchaba con el varón luchaba con Jacob. Entonces, esto nos debe hacer ver que era Dios mostrando su grandeza y resaltando la debilidad del ser humano. Porque definitivamente no, yo no creo que Jacob luchaba y prevalecía sobre Dios, no. Dios estaba transformando, Dios estaba trabajando en este hombre llamado Jacob. Y es allí que Dios tiene que herirnos para despertarnos a la realidad. Es allí donde Dios trabaja, en donde Dios nos hace ver como lo hizo ver a Pablo. Y está escrito allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en los versículos 9 y 10. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es allí donde nosotros podemos ver lo que Dios realmente hizo con Jacob e hizo con Saulo de Tarso. Es como a Pablo Dios también le mostró que con sus fuerzas y conocimiento él no era nada. Solo con la unción y dirección de Dios podemos continuar y mostrar su grandeza en nuestras vidas. El poder de Dios es el secreto del poder con los hombres. ¿Sí? Cuando está el poder de Dios en nuestras vidas, cuando está esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cuando nosotros podemos hablar, es cuando nosotros podemos compartir, es cuando nosotros podemos decir que hay un Dios todopoderoso. Y ese poder de Dios es precisamente el poder espiritual que Dios derrama en nuestras vidas para hablar de la grandeza de Dios y de la forma como Él trabajó en nuestras vidas, como Él nos ha ido transformando, como Él sigue obrando en nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que la obra que Él empezó la perfeccionará. Por lo tanto, estamos en ese proceso. Así que no es que allí se terminó la obra de Dios sobre Jacob. Allí no terminó la obra sobre Saulo de Tarso. No, allí empezó Dios a obrar. Y es por eso que yo quiero reforzar esa parte en donde en el libro de Hechos a los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí nosotros estamos viendo precisamente cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios transforma, cómo Dios trabaja. Y este poder de Dios que decía que es el secreto para que nosotros podamos obrar con poder ante los demás, también es cuando podemos ver las victorias que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad,
No es solamente con nuestra inteligencia, porque sí, Dios nos ha dado todo eso y debemos saber utilizarlo. Pero sobre todo, declara allá en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, reciba esto también hoy para su vida, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces es allí donde nosotros podemos ver esa transformación y recibir el poder de Dios en nuestras vidas, primero, para poder compartir la grandeza de Dios. Y segundo, demostrar que nosotros somos débiles y debemos ser únicamente instrumentos en las manos de Dios para que obre el poder, obre la fuerza del Espíritu Santo, en donde allí nosotros veremos la victoria. Es por esto que con seguridad Dios no nos cambia únicamente de nombre. Recuerde, el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él comenzó a trabajar en nosotros. Él comenzó a trabajar en nuestra forma de ser. Él comenzó a cambiar todo aquello que estaba en donde la palabra de Dios declara que Dios transforma, porque el hombre viejo, el hombre que está viciado por todo aquello que era parte de nosotros, Dios lo transforma y nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas. Entonces dice, ¿no es cierto? Como también cambia la manera hasta de caminar. Y eso es lo que sucedió con Jacob. Dios le cambió el nombre, pero también le cambió su manera de caminar. Y de seguro, también su apariencia. Él mostraba algo diferente en su rostro, le aseguro. Y su manera de pensar. Porque su actitud, sobre todo hablando de Jacob, estoy muy seguro que transformó también su actitud. Así como lo hizo, sí, definitivamente con Jacob. ¿Por qué? Él ya no actuaría, él ya no pretendía, él ya no quería actuar con mentiras, con engaños, con falsedad. No, él lo único que quería y se mostraba en su forma de ser cuando se presentó a su hermano Esaú. Él se presentó con humildad. Él se postró delante de su hermano. Él reconocía su falla. Él reconocía que definitivamente lo engañó. Es allí cuando Dios cambia el nombre, cuando Dios nos acepta, cuando Dios se propone obrar en cada uno de nosotros, Él va cambiando todo aquello. Y lo viejo, lo pasado, ya no lo vamos a recordar, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios en muchas ocasiones se presentará, ¿sabe qué? Justamente para realizar estos cambios, para realizar estas transformaciones en nuestras vidas. Probablemente Dios tenga que presentarse en las dificultades o en las pruebas. Y es allí que, a pesar de que nos confunde las circunstancias, el dolor o las necesidades por las que estamos pasando, debemos permanecer firmes. Recuerde esto, mi hermana, mi hermano. Cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay dolor, cuando hay necesidades, es allí donde nosotros debemos permanecer firmes, persistiendo y por nada desistir de ese momento en donde, aun cuando se nos esté yendo las fuerzas, declarar como Pablo y decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Es allí donde nosotros debemos, porque eh, debemos prevalecer, debemos aferrarnos a Dios, porque estamos a la puerta de la bendición. Aleluya. Recuerde, permítame decirlo en este momento. Por más difícil que se haya tornado esa situación, está a la puerta de la bendición. No desmaye, no desista, prevalezca, aférrese a Dios, porque la bendición está allí. Es hora de descubrir y aceptar que sin darnos cuenta estamos confiando en nuestra propia justicia y nos falta humildad para reconocer que estamos o que estábamos equivocados. Recuerden, a veces creemos que todo lo que nosotros estamos haciendo es correcto. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la humildad de reconocer y decir, fallé, estaba equivocado, Señor, perdóname, ayúdame. Y es así como Jacob se presentó delante de Dios. Es así como él se quedó solo para buscar la presencia de Dios. Y es allí donde Dios está hablando a nuestras vidas. Y esto solo en la presencia de Dios nos muestra que debemos cambiar para ser bendecidos. Aleluya. Recordemos que definitivamente hay algo maravilloso para cada uno de nosotros. Yo quiero resumir para concluir esta reflexión. Primero, debemos recordar la promesa de Dios para nuestras vidas. Dios tiene algo muy especial para usted y para mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Jacob? Recordó la promesa de Dios. Y allá en el versículo 12 del mismo capítulo 32, y dice, y tú has dicho, nos referimos hoy, hablando Jacob a Dios, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. De la misma forma, nosotros hoy recibimos las promesas de Dios, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él nos bendecirá, que Él obrará, que Él hará cosas maravillosas, que esos milagros que nosotros estamos esperando, los recibiremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como segundo punto, es vencer los miedos. ¿Sí? Había temor en Jacob, por lo que no sabía que al encontrarse con su hermano podría actuar mal. Pero es allí donde nosotros debemos entender que cuando estamos en la presencia de Dios, debemos echar fuera el temor. ¿Por qué? El amor echa fuera el temor. En nosotros no debe existir el temor. Recuerde que Dios nos dio espíritu de amor y dominio propio y no de temor. El temor no debe estar en nosotros. Echemos fuera y declaremos victoria en nuestras vidas. Declare, mi hermana, mi hermano, victoria en aquella situación por la que usted está pasando. ¿Por qué? Estamos en la presencia de Dios y Dios hoy quiere bendecirnos. Él está cambiando su vida. Él está cambiando nuestra manera de ser. Tercero, buscar a Dios en los momentos más difíciles. Sí, es allí donde tenemos que dejar todo. Por un momento, pase al otro lado toda la situación, toda su familia, todas las cosas y quédese solo, recibiendo la bendición de Dios. Aun cuando podamos sentir dolor, recuerde, aférrese a Dios, porque Él quiere bendecirle. Persistir a pesar de las malas noticias, persistir a pesar de la soledad en que usted se encuentre, persistir a pesar del dolor o la angustia que usted esté pasando. ¿Por qué? El mantenerse firme hace que la bendición se acerque. Aleluya. El permanecer firme, el resistir a todo esto y sobre todo el aferrarse a Dios
es porque la bendición está cerca. Y tercero y cuarto, dice recibir la bendición. ¿Qué es lo que allí nosotros tenemos que hacer? Todo lo que Dios permite que pasemos es porque necesitamos. Todo lo que Dios está aplicando en nuestras vidas es necesario, porque de esa manera nos está preparando para recibir su bendición. Por lo tanto, recordar la promesa, vencer los miedos, buscar a Dios en los momentos más difíciles, persistir a pesar de todo lo que esté pasando, a pesar del dolor y la angustia. Y es allí donde nosotros recibimos la bendición, porque podemos declarar como Jacob, yo no te soltaré hasta que me bendigas. Aleluya. Dios hoy está obrando poderosamente en su vida y en su familia. Y termino la reflexión con la frase que empezamos. Aférrese a Dios o aferrarse a Dios es el secreto de la bendición. Que el Señor bendiga poderosamente, que el Señor obre hoy en cada uno de ustedes, porque Dios está bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios.